lugar tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantarte mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, nunca harás en mí. Creo en ti, Jesús, nunca harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantarte mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar tu presencia, haz descender tu poder
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta mañana sean muy bienvenidos. Vamos a aprender un poco más acerca de lo que nos dice el Señor a través de la Biblia. Pero antes de comenzar, quisiera pedirles que me acompañen haciendo una oración. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que nos permites poder revisar tu palabra, poder aprender de esa sabiduría que tú tienes, Señor, y de esa manera poder también dirigir nuestras vidas. Por favor, bendícenos, por favor, por tu Espíritu Santo, llévanos, Señor, a adquirir el conocimiento, pero también a ponerlo en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que para poder comenzar, déjenme dar como introducción una historia que aparece en la Biblia. Mira, alrededor del año 1100 antes de Cristo, reinó en Babilonia un rey llamado Nabucodonosor. Este hombre llegó a ser muy poderoso. De hecho, Babilonia era la mayor potencia del mundo conocido en aquel entonces, ¿sí? Un día a este rey Nabucodonosor se le ocurrió erigir una gran estatua. Esa estatua medía, según la Biblia, como unos 30 metros de altura, imagínense. Una estatua fenomenal, ¿sí? Y no tengo el dato de cuánto tiempo tardaron en hacer aquella estatua, pero cuando la terminaron, el rey manda llamar a todos sus subalternos, es decir, gobernadores de provincias, tesoreros, administradores, etc. El propósito era celebrar la dedicación de aquella gran estatua. Así que cuando los cuernos sonaron, porque era la manera de llamar a la gente, tocaban aquellos cuernos y todos debían adorar a la gran estatua. Pero algo sucedió aquí que no iba a agradar para nada al rey Nabucodonosor. Y es donde quiero que vayamos ahora. En el libro de Daniel, si me acompañan, el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículo 8 en adelante, leemos así. Sin embargo, en aquel tiempo, algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: «Oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro». Versículo 11. «Y el que no se postre y adore, será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos, a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abed-nego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso. No sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado». Imaginen, ya dijimos que es Babilonia la mayor potencia del mundo. El rey Nabucodonosor, el más poderoso en ese imperio. Y manda por decreto que para hacer la dedicación de aquella estatua, todos debían adorarla. Pero hay 3 jóvenes. Los que menciona aquí la Biblia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ellos habían sido judíos y ahora estaban ahí en Babilonia sirviendo, era parte, digamos, del personal de gobierno del rey. Pero estos 3 jóvenes deciden desobedecer sus órdenes.
Eso no parece muy congruente, algo muy lógico. Pues miren, hoy vemos hombres muy capaces en diferentes gobiernos en el mundo y aún así el jefe de Estado puede tomar malas decisiones, puede tener poca capacidad y casi ningún conocimiento. Sin embargo, los subalternos, aunque sean más capaces, ellos le obedecen casi ciegamente. ¿No es cierto? Esto lo vemos en todas las épocas y en todas las latitudes. Así sigue siendo. Pero aquellos jóvenes decidieron desobedecer. El motivo para sujetarse pues a lo que los gobernantes dicen es siempre el miedo de perder la chamba. Pero estos jóvenes no estaban arriesgando su chamba. Ellos arriesgaban la vida. Ellos estaban arriesgando su propia vida. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? En el versículo 13. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Vean cómo el rey tenía cierta estima por estos jóvenes. Los manda llamar, ¿sí? Y todavía como que les da un chance. ¿Es verdad lo que me han dicho? ¿Están dispuestos a hacerlo? Porque yo lo he mandado, yo he decretado que adoren a esta estatua de oro. Y todavía les da una última advertencia. Dice: porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Noten cómo aquí hay una palabrita. Dice: si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego. Inmediatamente. Es decir, estos jóvenes, en otras palabras, no pudieron decir: rey, déjame pensarlo. O tal vez, voy a hacer una oración, permíteme. O espérame, lo voy a consultar con mi pastor. Nada de eso, ¿sí? Nada de eso. ¿Por qué? Porque era la orden apremiante. Era la última advertencia. Dice: inmediatamente les decía el rey que tenían que tomar una decisión. Si ellos optaban por adorarla, ¿sí?, entonces no pasaba nada. Adelante, el rey no les hubiera dicho más. Solamente tenían que ir y adorar aquella estatua. Pero, ¿quiénes eran estos jóvenes? Que a primera vista evidentemente eran tan atrevidos, tan audaces, tan desafiantes, con la máxima autoridad del mundo en ese tiempo. ¿Quiénes eran los jóvenes? Nos dice la Biblia que para empezar, eran judíos. Ellos vivían allá en Jerusalén y en un momento habían sido secuestrados, por decir de alguna manera. Habían sido sacados de Jerusalén cuando Babilonia conquista a Jerusalén donde vivían. Dice la Biblia también
que eran fuertes, eran bien parecidos, pero una cosa muy importante que también dice de ellos: inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir. Eso lo podemos ver en el capítulo 1 de ese mismo libro de Daniel. Entonces, repito, no solamente eran fuertes y bien parecidos, sino lo más importante, dice, es que eran inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir. Noten esto. Estos jóvenes entonces se habían preparado y habían estudiado todas las ramas del saber en su tiempo, ¿sí? Incluyendo matemáticas, ¿sí? Esa que a muchos les espanta, les da temor. Todo eso ellos habían tenido oportunidad y se habían aplicado en el estudio de todas esas ramas del saber. Pero por supuesto, dentro de todo aquello que ellos habían estudiado, como buenos judíos, estaban las Escrituras, la palabra de Dios. Eso había sido fundamental en su crianza, en su preparación para llegar a ser lo que fueron. Nos dice la Biblia que después, cuando llegan a Babilonia, también fueron como reprogramados, como adoctrinados de nuevo en la cultura y las enseñanzas ahí en Babilonia, a donde los habían traído. Pero nos dice la Biblia, ahí en el capítulo, en el versículo 16, Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron. Ahora sí que inmediatamente, como el rey se los estaba exigiendo, inmediatamente respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Como diciendo, ¿para qué nos preguntas si ya tú sabes la respuesta? Versículo 17. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. ¿Sí? A ver, analicemos un poquito esta respuesta de estos jóvenes a Nabucodonosor. Mira, en primer lugar vemos o podemos notar que ellos no actuaban de acuerdo a ninguna promesa que Dios les hubiera hecho. No había ninguna promesa de por medio. Dios no les había prometido que les iba a salvar de aquella condenación a las que les estaba condenando el propio rey, ¿sí? Es decir, al no tener promesas, yo no puedo imaginarlos reclamando promesas de Dios. No, eso no era así. Tampoco arrebatando promesas o apropiándoselas, como algunos dicen, ¿no? No, ese no fue el caso de estos jóvenes. No hicieron eso. ¿Por qué? Porque Dios no les había prometido eso. Esto es semejante como cuando hoy en día, tú y yo, cualquiera, atravesamos circunstancias difíciles. No podemos proceder, hermanos, a reclamar, a arrebatar o a apropiarnos nada que el Señor no nos ha dado, ¿sí?, como promesa. No podemos hacer nada de eso así porque sí, o por iniciativa propia. No.
Ellos, estos jóvenes, no tenían certeza de que iban a ser librados del fuego. Ellos sabían que Dios era capaz, ¿sí? Como tú y yo podemos saber que en cada circunstancia difícil por la que atravesamos, Dios es capaz, por supuesto. Dios es todopoderoso y Dios todo lo puede. Cuando alguien enferma, Dios es capaz de sanar a la persona. Cuando alguien pierde el trabajo, Dios es capaz de darte otro, ¿sí? Pero no podemos estar arrebatando cosas si Dios no nos ha prometido algo. Ellos pues, aquellos jóvenes, no tenían la certeza que iban a ser librados del fuego. Si Dios quiere, ellos pensaban, si Dios quiere nos van a librar de esto, pero no tenían ninguna promesa. Entonces, si Dios no los liberaba del fuego, ¿habría dejado de ser Dios? Pregunto. Por supuesto que no. Si Dios no los hubiera librado del fuego, Dios hubiera seguido siendo Dios, por supuesto. O si Dios no los hubiera librado, ¿sería muestra de que ya no tenía poder Dios de hacerlo? Tampoco, ¿sí? Tampoco es así. Entonces, aquí la pregunta, si los jóvenes no tenían certeza de ser librados del fuego, ¿por qué aún así se negaron a adorar a la estatua? ¿No te lo has preguntado? ¿Por qué? Sin tener ninguna certeza, sin tener ninguna promesa, sin tener ninguna seguridad, ellos de todos modos se negaron a adorar a la estatua. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama convicción, ¿sí? Esa es la palabra, convicción. Dice el diccionario que convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Te repito, convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Estos jóvenes son ejemplo de fe, de convicciones firmes. De hecho, la definición de fe en la Biblia nos dice que es la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, la convicción. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esta palabra, convicción? Hermanos, porque pienso que tenemos en este tiempo una crisis de convicciones. Mira, la Biblia no solamente nos muestra este ejemplo de los jóvenes, hay muchísimos ejemplos. Simplemente por mencionar algunos. Esteban, ¿sí? Esteban, cuando sabía que podía ser apedreado, cuando hablaba ahí delante de toda esa gente y daba testimonio de lo que las escrituras decían paso a paso, y les hablaba directamente a aquellos líderes que tenían el poder de incitar a la gente para apedrearlo, y con todo y eso, él declaró exactamente lo que la Biblia dice, lo que las escrituras dicen, y él había entendido y estaba proclamando. Sabía que podía ser apedreado. Seguro que también sabía que Dios podría librarlo. Pero ¿qué crees? En esa ocasión, Dios decidió no librarlo de las pedradas. Y como todos sabemos, Esteban murió ahí. En ese acto murió apedreado, ¿sí? El primer mártir se le llama en el Nuevo Testamento. Entonces, ese fue el caso de Esteban. Pedro y Juan, cuando les prohíben también anunciar el Evangelio allá en las afueras del templo, y claramente les advirtieron, ¿sí? Era so pena de cárcel o muerte. Y a pesar de ello, Pedro y Juan
anunciaron el Evangelio y declararon la verdad acerca de Jesús y de la salvación que viene por medio de él. Bueno, nada menos, precisamente Jesús, nuestro Señor, nuestro máximo ejemplo, cuando estaba ante el tribunal que lo condenaría a muerte, bueno, si solamente hubiera bastado negar su divinidad. ¿Para qué? Para evitar la cruz. Entonces, todo esto y muchos ejemplos más en la Biblia me hacen estar convencido que estamos en una crisis de convicciones en la iglesia, especialmente y particularmente. Mira, hay cosas a las que debemos adaptarnos en esta sociedad. Una sociedad cambiante, pero hay otras que de ninguna manera podemos estar de acuerdo. Hoy no se trata de salvar la vida. Hoy solamente puede ser salvar la reputación, el qué dirán, el rechazo de la sociedad. Cada uno puede tener su propia verdad. Así dice el mundo. También dice, por ejemplo, al nacer, no podemos saber si el bebé es niño o es niña. Hay que esperar a ver cómo se autopercibe. Es una de las cosas que se nos ha tratado de meter en la cabeza, ¿sí? Y en general la gente va respondiendo a ello y dice, no, pues sí es cierto. ¿Sí? Pero ¿qué decimos nosotros como cristianos? Como se supone que debemos conocer la verdad en la palabra de Dios. ¿Aceptaremos esto, por ejemplo? Al nacer no podemos saber si el bebé es niño o niña. Pero qué barbaridad hubieran dicho hace un tiempo, ¿no? No, pero ahora cada vez se está volviendo una verdad, entre comillas, ¿sí? Que debemos aceptar y que si tú no aceptas, vas a ser rechazado, vas a ser criticado, vas a ser condenado, ¿sí? Excluido. Ay, no, qué barbaridad, eso no, yo no estoy dispuesto a pasar eso. Entonces, bueno, pues voy a concederlo. ¿Tú crees? Hay otras tantas cosas que se dicen y que pretenden que como cristianos aceptemos. Por ejemplo, es indigno que la esposa se sujete al marido. ¿Es indigno? ¿Qué no lo dice la palabra de Dios? Claramente lo establece, pero igual, la corriente en este mundo nos dice, es indigno que la esposa se sujete al marido. Y en fin, no vamos a entrar en todos esos detalles, el por qué sí, el por qué no. Pero dice por ahí también que la educación de los hijos puede quedar a cargo del Estado, porque es mejor, porque los papás no saben hacerlo, ¿sí? ¿Es verdad eso? Por supuesto que no. Leemos la Biblia, entendemos en la palabra de Dios que eso no está bien. De la educación de un hijo, los únicos responsables son los padres, ¿sí? Y ellos tienen esa obligación y tienen también el recurso de la palabra de Dios para poder educar a sus hijos. Entonces, tampoco eso podríamos aceptarlo como cristianos, como creyentes. Y así podríamos estar mencionando muchas más cosas, por ejemplo, la virginidad hasta el matrimonio. ¡Ay, no, estás anticuado! Eso es de hace 2 siglos, ¿no? Pues, ¿qué creen? La palabra de Dios no cambia. Y esto sigue escrito como Dios lo concibió originalmente. La virginidad hasta el matrimonio. Entonces, es verdad, es muy difícil ir en contra de la corriente, lo admitimos, lo sabemos, pero
hay algo que tenemos que saber tú y yo. Tenemos una responsabilidad. Y esta responsabilidad, bueno, en este caso estamos hablando en el libro de Daniel de 3 jóvenes. Jóvenes que fueron valientes, que se enfrentaron a esa presión de su tiempo. Y aquí, creo que este mensaje, bueno, no solamente es para todos, pero yo creo que con dedicatoria especial para jóvenes, para ti que eres joven, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces quizá uno, ya cuando tiene mayor edad, te vas afirmando en lo que te enseñaron cuando chico. Y lo ves en la palabra y lo afirmas más. Pero muchas veces quienes son más vulnerables es precisamente generaciones jóvenes, porque están recibiendo todo, porque están siendo presionados por todas partes. Esto, por tanto, es con dedicatoria especial para los jóvenes. Es difícil ir en contra de la corriente, es difícil tener tanta presión de la sociedad sobre ti, ya sea en la escuela, ya sea en la empresa, ya sea con los vecinos. Es difícil. ¿Por qué? Porque todo mundo se va amoldando a la corriente, ¿sí? Y tú tienes una dificultad especial en ello. Pero quiero decirte ya para concluir, quiero citarte esto que dice en el Apocalipsis el Señor, el mismo Señor Jesús, para aquellas iglesias, ¿sí? Pero hoy yo creo que esta parte de lo que dicen cada una de las iglesias también es aplicable a ti y a mí, acerca de los que vencen. Así les fue diciendo, declarando verdades a las iglesias, pero les dio siempre al final estas frases acerca de los vencedores. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 2:7, a todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. ¿A quiénes? A los vencedores. Al que venciere, nada más, ¿sí? En el 2:11, a otra iglesia dice, los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Quiénes? A los que salgan vencedores. Solamente al que venciere. 2:17. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y en el 2:26 nos dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Y dice también en el capítulo 3, versículo 5 de Apocalipsis, dice, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Ese blanco es siempre señal de pureza, de santidad. Serán vestidos de blanco los que salgan vencedores. Y en el 3:12, a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios. Finalmente, en el 3:21, al que venciere, a todo el que salga vencedor, se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Promesas del Señor, promesas de Jesús para ti y para mí. Pero hermanos, necesitamos convicción. Obviamente, paso número 1, leer, entender las Escrituras, pedirle revelación a Dios. Y esto hará que poco a poco nuestras convicciones se vayan fortaleciendo. Aquellos jóvenes
aquellos jóvenes en Babilonia, cuando tuvieron aquel reto, pudieron enfrentarlo, pudieron ser firmes, sin tener promesas de Dios, pero sí basados en sus firmes convicciones. ¿Cómo andas en tus convicciones? Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta reflexión, esta palabra que nos das. Ciertamente tenemos que reconocer que muchas veces fallamos en esas convicciones. Te queremos poner delante de ti todo lo que somos y que un día, Señor, puedas aplicar en nosotros esas promesas acerca de los vencedores. Que podamos vencer y que podamos, Señor, vivir esas convicciones que plantas en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice.